explicando y explicándoles a ustedes en qué condiciones está el mundo, nuestro país y nuestra provincia en relación con el tema de las drogas. Avisándoles desde ya que no tenemos estadísticas ciertas en la Argentina con respecto al consumo de drogas, pero sí podemos utilizar aproximaciones estadísticas a partir de datos que nos vienen de organizaciones internacionales. Así que más 5, menos 5, pero estamos en ese número que les voy a ir dando. El segundo tema, que será el segundo viernes, será el tratamiento de los adictos desde que ingresan hasta que egresan de una institución. Y el tercer tema es algo que yo estoy relacionado muy frecuentemente, porque trabajé en el servicio penitenciario, específicamente en el área de drogadependencia, y fui autor del programa que se instaló en el servicio penitenciario bonaerense, era el tratamiento de las adicciones en cárceles. Así que ahí tendríamos los tres viernes más o menos cubiertos. En esta época de epidemia viral, tratar este tema de pandemia tóxica parece pretencioso y una aparente intromisión a lo urgente, ¿no es cierto? Porque lo urgente pareciera que fuera el virus del COVID. Sin embargo, el virus va a pasar en algún momento, o va a haber una vacuna, o se va a autolimitar, como hacen todos los virus, estarán 2 años dando vueltas por el mundo y se autolimitan solamente y desaparecen. Pero las drogas aparecieron ya desde que la humanidad está sobre el planeta y no han desaparecido nunca, al contrario, han avanzado sobre las poblaciones, hubo guerras con respecto a las drogas, como fueran las guerras del opio, 2 guerras que se hicieron, y lo más importante de todo es que esta epidemia, esta pandemia de las drogas, no solamente están con nosotros, sino que están aumentando permanentemente. Cuando hace 30 años atrás nosotros empezamos a hablar sobre el tema de las drogas en los colegios, prácticamente los que hacían educación, los directores de colegio y demás, no les interesaba mucho el tema, no les interesaba mucho el tema. A tal punto que nos costaba entrar y hablar con los chicos, ¿no? Pero con el tiempo todo esto fue cambiando y la situación se fue complicando a tal punto de que después empezaron a aparecer los casos tóxicos. Lo que parecía que no iba a ser, nosotros sabíamos, porque en otros países que nos llevaban 30 años de anticipación, esto lo estábamos viendo y sabía que en la Argentina también iba a pasar. Y dicho y hecho, ¿y por qué pasa esto de la droga? En primer lugar, porque es un negocio. Lamentablemente es así, pero el narcotráfico maneja en este momento la friolera de 500.000 millones de dólares en el mundo. Junto con el petróleo y los medicamentos, es el comercio que más dinero maneja. Es decir, que un negocio de tal magnitud difícilmente se pierda en el tiempo. Y además, a mediados del año pasado, aparecieron los primeros informes modificados de la Organización Mundial de la Salud a través de las Naciones Unidas. Y esos informes nos fueron dando detalles que al agregar mayor cantidad a las muestras que estudiaron, como fue que agregar la India con 1.000 millones de habitantes, se pudo modificar los valores estadísticos que veíamos y los datos que teníamos del año, creo, 2005, más o menos fue el último dato que nos produjo la Organización Mundial de la Salud. Este dato del año pasado nos aumentó el 30% de las cantidades que nos habían dado en el 2005. Es decir,
que los informes últimos de la Organización Mundial de la Salud nos están dando un aumento de drogadictos en el mundo y además un aumento en el consumo de drogas a nivel mundial. ¿A partir de qué? A partir de sustancias como la cocaína, donde aumentó 25% la producción mundial de cocaína, y ese aumento de producción de cocaína se produce en 3 o 4 países, que es de la zona, los países de la zona andina. Recuerden que lo que fue antes el primer productor de cocaína, de hoja de coca, que fue Bolivia y Perú, ahora la mayor cantidad de hojas de coca se produce en... usando el Zoom y está usando el WhatsApp. ¿Me están escuchando mal? Hola, ¿me están escuchando mal? Sí, está bien, Juan Carlos. Ah, bueno, sigo entonces. No, pensé que estábamos hablando mal, que no me escuchaban. Y que esa cocaína que se producía en esos 2 países pasaron a un país como fue Colombia, que hoy produce prácticamente el 100% de la cocaína pura que está en el comercio. Pero la zona andina, recuerden ustedes que también ingresa en parte de la Argentina y tenemos nosotros una zona muy porosa, que son las fronteras del norte, de Salta, Jujuy, donde la cocaína entra fácil a nuestro país, y no solamente que entra ya procesada, sino que también se procesa dentro del país. Es decir, que las sustancias que se utilizan para su degradación, para la degradación y conseguir cocaína, también se venden acá en la Argentina y también se producen acá en laboratorios nacionales. Es decir, que tenemos problemas por todos lados, sobre todo que la cocaína es una de las drogas más usadas en las personas que consumen. Las más utilizadas es la cocaína, por lo menos en nuestra zona. Con respecto al opio, hay que decir que el opio, prácticamente el 80% de su producción lo hace Afganistán. Pero con una salvedad que tenemos que hacer y abrir un poco, y es una luz roja también para nosotros, es que en 35 años yo vi solamente un adicto a los alcaloides del opio. Es decir, prácticamente no hay en la Argentina y en nuestra zona, no hay consumidores de opio. Pero ha cambiado porque además de Afganistán, que fue el primer productor, ahora aparece Sembrados, segundo productor en México. México está en América y está a un paso de la Argentina. Es decir, que lo más probable, Colombia también está sembrando adormideras y está sembrando amapola, que dentro de muy poco tiempo, calculamos en 2 años más o menos, el opio va a ser consumido en nuestro país. Esto es importante porque cambiaría totalmente la estrategia asistencial de los pacientes debido a que el opio produce dependencia física muy fuerte y el abandono para hacer un tratamiento de rehabilitación significa internación de todos los pacientes porque no se soportarían caminando el dejar la droga. Esto es muy importante recalcarlo, ¿no? Otra de las cuestiones que también tienen que ver con esta situación demográfica de la droga es el tema de las drogas sintéticas. Han aumentado la producción y las drogas sintéticas tienen la ventaja, entre comillas, ¿no? Por supuesto, estoy diciendo, tienen la ventaja de que se puede producir en una pieza de 2x2 se puede producir miles de pastillas. Es decir, que no se necesita una gran infraestructura física para hacer este tipo de sustancias. Ha aumentado la producción de anfetaminas, de éxtasis, de fentanilo, de kentamina y de tramadol. El tramadol es un derivado sintético del opio que en este momento está haciendo estrago en la población africana.
es una sustancia que se vende en las farmacias, así que es de libre acceso para las personas. Así que son datos interesantes para conocerlos, para saber hacia dónde vamos y cómo nos tenemos que preparar. Decía Tomás Bulat, ¿no?, que una característica propia de la gestión de un proyecto, ¿no es cierto?, es saber medir. Esto es lo que estamos haciendo, medir. Pero también decía él, ¿no es cierto?, que si medimos mal, vamos a gestionar mal. Y la idea es de que la Argentina empecemos a medir bien para poder gestionar bien. Gestionar, estoy diciendo, ofrecerle al adicto una asistencia de rehabilitación que le sirva, no una asistencia que parece que le damos y no sirve, que es lo que nos está pasando hasta ahora, ¿no? Otra de las características de esta pandemia es el aumento del número de muertos, sobre todo por sobredosis. Les decía yo del tramadol. El tramadol produce muchas muertes igual que el fentanilo. El fentanilo también es un derivado sintético del opio que se obtiene en el laboratorio, ¿no? Así que ese... ¿No me ven? Bueno. Así que ese dato también hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que nosotros vemos en los consultorios cuando atendemos en nuestra institución es que el adicto nuestro no es un adicto puro a una determinada sustancia, salvo que sean a la cocaína o al opio, que sí son generalmente a una sustancia, sino que son policonsumidores. Es decir, que el adicto que tenemos nosotros tiene antecedentes de haber empezado generalmente con marihuana y alcohol, sigue con cocaína, tomaron otro tipo como el ácido lisérgico o el éxtasis y lo siguen tomando en forma indistintamente hasta llegar a tener la enfermedad adictiva. Es decir, que los policonsumidores son los que más frecuentemente nosotros vemos en nuestro lugar. Otro de los informes que nos da la OPS y las Naciones Unidas es el aumento del consumo de marihuana. Este es un tema aparte, ¿no?, el de la marihuana, porque 188 millones de personas consumen marihuana en el mundo. Esa marihuana aumenta su consumo y su producción por el marketing que se le ha hecho con respecto a la utilización medicamentosa de la marihuana. Pero hay que diferenciar que el medicamento que se saca de la marihuana es un aceite con un alcaloide que no produce adicción, que es el cannabidiol, que no tiene nada que ver con el tetrahidrocannabinol, que es un producto que está en las hojas de la marihuana y que es el que produce adicción. Y las lesiones cerebrales que nosotros vemos en este momento, con resonancias magnéticas y demás, están más relacionadas con el consumo de marihuana que con la cocaína. Hay más lesiones cerebrales producidas por la marihuana que por la cocaína. Entonces, mentira para los que dicen que la marihuana es como el cigarro común y que no hace absolutamente nada. Para nada esto es cierto. Y las lesiones que produce son lesiones gravísimas. El otro tema que me gustaría explicar un poquito es el de la cantidad de personas que se inyectan drogas. Trabajando en el servicio penitenciario bonaerense, hace ya bastante tiempo, yo me retiré hace bastante tiempo, pero hicimos un estudio en la unidad 9, acá en La Plata, donde la totalidad de los enfermos que nosotros estudiamos, que se hacían drogas endovenosas, todos ellos eran portadores de HIV. Es decir, que la jeringa y el virus van de la mano. A pesar de que los informes que nos dan las organizaciones internacionales nos dicen que solamente un porcentaje bastante menor, del 70% de los que se inyectan viven con VIH positivo, ¿no es cierto? 11 millones de personas en este momento son HIV positivos, y de los cuales 5 a 6 millones
padecen hepatitis C. Recuerden que la hepatitis C y el HIV se transmiten de la misma forma, por jeringa, por semen y por sangre. Únicas formas de que se pueden transmitir estas dos enfermedades, pero que complica mucho la evolución del adicto. Esto se llaman enfermedades prevalentes y son las enfermedades prevalentes que acompañan a la drogadependencia. Matías, ¿me podés pasar la primera diapositiva que te mandé, si me haces el favor? ¿Cómo voy a meterlo acá dentro? Abrirlo. ¿No? Acá. Ahí está, esa la abro. Está. Bueno, en ¿Esa es esta correcta? primer filmina, es una filmina que tiene unos años, porque fue la primera que hizo la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud en el 2005 ha hecho un estudio epidemiográfico en todo el mundo, pero como les decía, con una muestra bastante restringida, así que los resultados son bastante distintos de ver, ¿no? de evaluar. A esta filmina le diría que se le pueden hacer algunas críticas. ¿Cuál es la crítica? Que el rango de edad que tomaron para hacer esta filmina fueron los 14 años, 15 años a los 64 años. Y la verdad que lo que nosotros hemos visto y seguimos viendo es que el inicio en la edad de consumo está en los 12 años, no en los 15 como dice la Organización Mundial de la Salud. Comete el mismo error en el último estudio, donde sigue tomando desde el rango desde 15 años a los 64 años. Nosotros lo tomamos a los 12 porque los casos que nos vienen, o por lo menos aparecen 10 años después a la consulta, pero cuando le preguntamos cuándo se inició el consumo, nos dicen que a los 12, 13 años. Es decir, que ese es el rango. Que lleguen a la consulta más tarde no significa que no hayan empezado a consumir más temprano, mucho más temprano, ¿no? Otra crítica que se le puede hacer a estas estadísticas que manda la salud, además, es que solamente le hacen tratamiento a los que ellos consideran enfermos problemáticos, que serían los enfermos aquellos que tendrían obligatoriedad de ser asistidos por un sistema o un dispositivo asistencial propio de la drogadependencia. Así que hay varias cosas que habría que ver con respecto a esto, pero que se pueden corregir fácilmente. Lo cierto es que la cantidad de gente enferma por droga es mucho más de la que nosotros vemos en las estadísticas, mucho más. Si me pasás la segunda, bárbaro. Bueno, esto es para conocer los números. Hay 300 millones de adictos en el mundo. Eso significa, acá dice el 5, en la última, el 6% de la población mundial ha consumido droga el mes anterior. Y de ese consumo, el 0,6%, que son 45 millones, son los que necesitan tratamiento. Yo les dejaría para ustedes un ejercicio para los pueblos, es, si toman ustedes la población del pueblo que están, lo dividen por 6, lo multiplican por 6, lo dividen por 100, y les va a dar la cantidad de adictos potenciales que pueden tener en ese lugar. ¿Se entendió? Si se entendió lo que digo. Es decir, que ustedes pueden hacer su cálculo desde su pueblo para saber aproximadamente, potencialmente, porque no sabemos si esto es cierto. Otra crítica que le hacemos a la filmina anterior es que no toman los alcohólicos, no toman los que consumen tabaco y no toman los que consumen cafeína. Es decir, que además tendríamos que agregar, porque la morbimortalidad de los que consumen está cerca del 12% de todas las enfermedades. Quedaría mucho más que estos 300 millones que dicen las estadísticas.
Pasame la otra, por favor. Este es el dato de la Argentina. La República Argentina tiene, bueno, ahora estamos en 45 millones de habitantes, más o menos la proyección del INDEC. Pero si nosotros decimos que total de la Argentina tenemos 40 millones de 12 a 64 años, tenemos 240.000 potenciales enfermos de drogas, que consumen drogas, de los cuales las personas con uso problemático, es decir, que los que están enfermos y deben ser tratados, son esos 240, y por lejos faltan las camas como para atenderlos. Por eso que hoy los adictos se siguen muriendo en la calle. Y la totalidad de la cantidad de pacientes consumidores de droga, aunque no tengan que ser tratados, es de 1.925.000, 2 millones de pacientes. Eso en la República Argentina. En la provincia de Buenos Aires, siguiendo las estadísticas de la OMS, es 6%, serían 93.000 pacientes que deben ser tratados. Lejos estamos de que tengamos las camas suficientes para tratar ese número de gente. Más le digo, hace 20 años atrás, en la provincia de Buenos Aires, existían cerca de 200 comunidades terapéuticas para tratamiento de adictos. Hoy no quedan ni 20, que se han cerrado casi todas, así que las camas se han reducido muchísimo más que las que les estoy planteando. Y yo hice un estudio de La Plata. En La Plata el uso problemático son cerca de 4.000 enfermos y tenemos, no sé si llegamos a 70 camas para esos 4.000. Quiere decir que hay un montón de pacientes que no están en tratamiento, o cuando llegan al final de esto. Estamos más o menos como el COVID, ¿no es cierto? Respiramos si podemos. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Y en La Plata tenemos de consumidores unos 654.000. Así que esto era lo que más o menos yo quería que ustedes vieran, y me gustaría que ustedes me preguntaran ahora todas aquellas cosas que no. Sí, subirla, está bien, porque esta es la entrada de la segunda charla. Fíjense que esto es un cerebro, ¿no es cierto?, que tiene un agujero en la frente. ¿Por qué hicimos esto? Porque el lugar de acción de las drogas es en la zona frontal del cerebro. Si una droga no actúa sobre esa zona que se llama zona de gratificación, no va a haber nunca una dependencia a drogas. Así que eso lo vamos a explayar un poco más en la próxima charla. Así que espero preguntas si me hacen. Ahí vamos, ¿eh? Vamos con la primera. La primera fue una pregunta. ¿Las políticas de prevención y recuperación de drogodependientes no se ven en el interior de la provincia o es algo común en todo el país? No, es algo común en todo el país. No, es algo común en todo el país. Habría que también discutir un poco ahí, vieron que hay dos capítulos, espera que, ahí está, que la droga en sí se estudia a través de dos capítulos, ¿no? Uno que es el control de la oferta y otro que es el control de la demanda. Uno es patrimonio de las fuerzas de seguridad y otro es patrimonio de la salud pública. El control de la demanda, acá me fui, me parece, ¿no? No, está bien. ¿Me están viendo? Sí, perfecto. Bueno, listo. El control de la oferta es el patrimonio de las fuerzas de seguridad. No llegamos nosotros ahí. Sin embargo, hay dos leyes, una que controla las sustancias precursoras para la obtención de drogas. Fíjense ustedes que el solo hecho de controlar el querosén, la venta del querosén, se podría impedir, de alguna manera,
la producción de cocaína base, que es desde la hoja de coca el primer paso. Ahí se usa queroseno. Solamente con controlar el queroseno se detendría la producción de cocaína, de clorhidrato de cocaína. No es tan fácil esto, porque por supuesto que no se ha podido lograr hasta ahora. En las drogas semisintéticas, la efedrina, ya hubo bastante ruido con la efedrina en la Argentina, tampoco se ha controlado lo suficiente, pero si no hay efedrina, no hay éxtasis, por ejemplo. Y el éxtasis sobra en todos los lugares que planteemos. Es decir que a nivel nacional existe un organismo que se llama el CEDRONAR, que es el que maneja todo este sistema de drogas, ¿no? Pero ahora le cambiaron el nombre, pero seguimos en la misma situación. No hay plata para las asistencias médicas y asistencias profesionales en rehabilitación, no existe dinero. Y lo único que se hace es diagnóstico, cuando acá lo que habría que hacer más que tratamiento, ¿no? Más que diagnóstico. Lo que pasa lo sabemos. Ahora lo que tenemos que hacer es qué hacer con lo que está pasando, ¿no? La otra pregunta que hacen, pero bueno, ya un poco estuvo respondida, ¿qué opinión tiene sobre la legalización y la comercialización, entiendo, de la marihuana? ¿No dice? Sí, es bastante complicado. Yo tengo mis dudas con respecto a ese tema, ¿no? Los países que han legalizado, no les ha ido mejor. No le ha ido mejor. El último que legalizó fue el Uruguay y tienen inconvenientes. Tienen inconvenientes. No sé, legalizar la marihuana sería tener un registro de aquellos que consumen. Eso es lo que, más que todo, ¿no es cierto?, para la salud pública, saber quiénes son los que consumen. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? El uso de la droga solamente cuando no se consume. Vos consumiste una vez la droga, o la usaste una vez y ya nunca más vas a ser el mismo. Nunca más. La herida que deja a nivel del lóbulo frontal es definitiva. Es como fumar. Si vos fumaste durante toda la vida, dejaste de fumar y te pusiste un cigarro 30 años después, empezás a fumar de nuevo. Porque el cerebro sabe, tiene memoria. Bien. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿de qué consta el tratamiento de rehabilitación y deshabilitación y cómo hacemos para acercar al adicto a eso? Los dos tratamientos que se hacen son uno de desintoxicación para evitar el síndrome de abstinencia, que es cuando vos cortás el consumo de un individuo que está enfermo por drogadependencia, puede aparecer un síndrome de dependencia severo. En el único caso que nosotros internamos o solicitamos internación y intervención médica es en el síndrome de abstinencia alcohólico, que es el único que produce dependencia física marcada, grave y que puede correr riesgo la vida del paciente. No hay otras drogas en el mercado argentino que puedan producir ese tipo de dependencia. Las otras dependencias son dependencias de tipo psíquica, que no le va a pasar nada al individuo y con medicación psicofarmacológica pueden andar perfectamente bien. El alcohol sí, y si llega a entrar el opio también, porque el opio produce dependencia muy grave. Después está el tratamiento de deshabituación, que es el tratamiento que sigue. ¿Cuál es ese? Ese es el más largo, el que hay que utilizar un paradigma, a mi juicio, educativo sanitario fundamentalmente, porque hay que enseñarle de nuevo al individuo a vivir, porque trae malos hábitos, porque la familia está desestructurada, a las familias hay que hacerla participar en el tratamiento, participar directamente en el tratamiento. Por eso que no estamos de acuerdo con los tratamientos, no estamos de acuerdo con los tratamientos de internación, de comunidad terapéutica. Preferimos los tratamientos ambulatorios. Hoy le comentaba yo a una radio, creo que a José, creo que le comentaba esto, ¿no? De que cuando tuvimos nosotros la comunidad terapéutica, la familia está muy enferma, tan enfermo como el individuo que nosotros vamos a tratar. Te dejan el paciente y después tenés que andar buscándolo porque no aparecen más.
Entonces, el tratamiento ambulatorio vos lo haces participar en forma directa, porque si no viene el familiar, se le va a hacer muy difícil al individuo que está haciendo la rehabilitación que se cure. Lo va a poder hacer, pero va a tardar más. Bueno, Ese la es otra el pregunta tratamiento que es hacemos nosotros. si se puede hacer alguna clasificación de los adictos según el nivel de consumo. No, clasificación de personas no. Lo que sí, no es lo mismo uno que otro. Cada uno hay que estudiarlo individualmente y en forma individual ofrecerle una asistencia, ¿no? Por supuesto, porque las características del individuo pueden ser distintas, desde personalidad. Nosotros lo que estamos viendo es que el 70 al 80% de los pacientes que vemos tienen una enfermedad psiquiátrica agregada, que son los enfermos duales. No vienen solamente con su adicción, que también es una enfermedad psiquiátrica, sino que traen otra de base. Y que generalmente la droga la ha puesto en evidencia y es a veces como debutan estos enfermos, ¿no? Y viene con el sello de un diagnóstico psiquiátrico que cuando nosotros lo tomamos al saber el antecedente de consumo, lo ponemos en abstinencia y en 15 días los síntomas psiquiátricos desaparecen. Por eso hay que tener cuidado también ahí cuando nosotros decimos que las personas tienen que estar capacitadas para atender, el psiquiatra también tiene que estar capacitado, el psicólogo también tiene que estar capacitado, tiene que saber de drogas y cómo funcionan a nivel del cerebro. Bárbaro. La otra pregunta que hacen acá es, a ver, pues se fue. ¿Cómo rompemos la naturalización comunitaria sobre adicciones de drogas y cómo podemos encarar acciones preventivas? ¿Cómo podemos qué? ¿Cómo rompemos la naturalización comunitaria sobre las adicciones de drogas y cómo podemos encarar acciones preventivas? Sí, yo no sé, la palabra naturalización, yo no sé si un padre naturaliza a un hijo que consume. No sabría, no creo. Lo que sí se puede, la negación, viste, que es un camino que utilizamos todos, ¿no es cierto?, cuando no nos gusta algo. Y entonces los chicos llegan al tratamiento tarde por una negación de los padres, ¿no? Y además de la negación, es por haber tenido el marketing de la droga, ¿no es cierto?, está relacionado con los delincuentes, más que con una enfermedad. Por eso que la Organización Mundial de la Salud pone tanto empeño en decir de que es una enfermedad. Dice precisamente de la drogadependencia, enfermedad crónica del cerebro con múltiples recaídas. Todos esos conceptos los tiene la enfermedad, pero es una enfermedad. Ahora, si el individuo que viene a tratarse y la familia que lo trae no entiende primero eso, no internaliza de que lo que viene es una enfermedad y lo que va a tratarse es un enfermo, no se curan más. Bien. No sé si está respondida la pregunta. Sí, sí, sí. Y acá hay otra pregunta, dice, ¿qué porcentaje aproximadamente se recupera y sale pasando la abstinencia y no vuelve? 60%. Pero las recaídas hay que esperarlas siempre, ¿eh? Aún en ese 60%. Cuando nosotros decimos, es decir, cuando decimos que curamos a alguien que no curamos, porque nosotros rehabilitamos, la cura no existe en las enfermedades crónicas. Un diabético es diabético hasta que se muera. Y es diabético y si consume un terrón de azúcar, un caramelo o un flan, ¿no es cierto?, va a ser una recaída. Un hipertenso es una enfermedad crónica. Si come comida con sal, va a ser una recaída. Le va a subir la presión. En el adicto es exactamente lo mismo. La enfermedad crónica no se cura, se rehabilita. Yo le puedo dar consejos, puedo decirle cómo se tiene que mover en la vida, pero nunca va a decir estoy curado. La otra pregunta es ¿por qué cierran las clínicas? ¿Por qué? Cierran las clínicas. Las clínicas de rehabilitación. Sí. En primer lugar, por dos razones. Una es económica. Son muy caras, es decir, mantener una comunidad terapéutica es carísima, por lo que las exigencias de salud pública, por las exigencias que tiene la salud con respecto a este tipo de tratamientos.
porque tenés que tener grupos disciplinarios muy avesados, son mucha gente trabajando, hay que pagar sueldos muy altos. Esa es una de las razones. Y la otra de las razones es porque no saben. Hay muchos que han puesto comunidades terapéuticas y no son profesionales, que fueron comunidades de vida en su momento, llamadas comunidades de vida, y es difícil. Un enfermo, encima de un adicto siempre hay la posibilidad de un suicidio. Fíjense ustedes que la psiquiatría de Buenos Aires habla del suicidio simbólico en los adictos. Cada consumo es una forma de suicidarse. Y todos los que hacemos esto tenemos algún suicida en nuestra vida, aún sabiendo y avisándole a la familia que estas cosas podían pasar. Acá preguntan por la adicción a la tecnología. Bueno, en el DSM-4 no estaba estipulado la ludopatía, es decir, la enfermedad al juego, la adicción al juego. En la última edición, en el DSM-5, además de las drogas, está la adicción al juego. Y dentro de la adicción al juego tenemos que ver lo de Internet, ¿no? Que todo un capítulo ese, y que es un capítulo que viene como adicción, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Adolescentes y niños. Porque el otro día hablaba con mi hija, casualmente, tengo 2 nietos chicos yo, y le decía, los chicos están permanentemente, porque además toman el teléfono y chao, lo perdiste, no los ves más los chicos, no molestan más. Pero ¿cuánto tenemos de culpa los adultos que le damos el teléfono para que se queden quietos? ¿No? Entonces, la única salida para los niños para mí es el deporte. El chico que hace deporte utiliza muy poco la cibernética. No veo otra yo, porque es muy difícil parar a un chico que quiera jugar con internet y decirle que no. Tenés que estar peleando permanentemente con tu hijo. No es vida tampoco, pero si haces deporte, bueno, llegan cansados de otra cosa. Acá hay como 2 preguntas muy parecidas sobre cómo ayudar al adicto para que no nos rechace cuando uno se da cuenta de la situación que ya está consumiendo y ¿Desde la familia? ¿Desde la familia? Claro, de la familia. Desde la familia, yo lo que le indico cuando vienen madres o padres así asustados porque descubrieron que su hijo consume, es que no confronten con el chico, que no confronten, que hagan la consulta especializada y uno va haciendo los pasos previos como para poderlo llevar a la consulta. Y en la consulta uno está entrenado para estas entrevistas. Nosotros utilizamos algunas estrategias que en media son psicopáticas, ¿no? Pero bueno, ellos también hacen una psicopatía con nosotros, ¿no? Cuando quieren convencernos de que la marihuana es buena. Eso no lo discutimos, yo ya no lo discuto más con los chicos. Bueno, digo, ponete en tratamiento, probá 15 días, fíjate si te sirve, y si dentro de 15 días me seguís diciendo que la marihuana es bueno, volvé cuando me necesites. Será así, pero no hay problemas si el chico va al lugar de tratamiento. Si lo tenés que pelear vos en tu casa es complicado, es complicado. Pero claro, la pregunta era si hay que esperar a que él pida o cómo animarlo. No. Ahí hay 2 posiciones, ¿no? La posición psicológica es esperar que el chico decida. Y la posición médica, la mía, por ejemplo, y por experiencia, es que si un chico no viene y corre riesgos, hay que traerlo de cualquier forma al tratamiento, aún interviniendo el juez. A veces hay que judicializarlo, porque lo que vos no podés, la justicia puede, la ley puede. Porque el juez te dice, vos te vas a hacer el tratamiento, mentira, porque tampoco lo vas a poder meter preso porque no haga el tratamiento. Pero de alguna manera lo apretás un poco más, ¿no?
Pero yo creo que no hay que perder tiempo cuando vos sabés de que un hijo tuyo consume, ¿no? No hay que perder tiempo para nada. Cuanto más tiempo está sin tratamiento y más uso, más lesiones cerebrales hay. Y no son lesiones cerebrales porque a mí se me ocurre decirlo, sino porque la radiografía, la resonancia magnética te lo indica. Cuando vos haces una resonancia magnética en un individuo que viene consumiendo, tiene una forma. Abandonó el hábito y la haces 1 o 2 años después y la resonancia magnética mejoró. Otra pregunta que hacen acá, me parece que va en sintonía con la del nivel de consumo. ¿Cuándo se considera consumo propiamente? ¿Cuándo se considera enfermedad? Cuando vos decís. Es decir, la graduación está el experimentador primero, el que experimenta con droga, que probó y no pasó nada, o no se quedó enganchado, o siguió, pero pasó a otro estadio. Pero el experimentador, de 100 tipos que experimentan con droga, solamente el 10% avanza y progresa en la enfermedad. No es que los 100 van a terminar enfermos, sino que hay 90 que van a decir, no es para mí, no lo uso, no me gusta, no me produjo nada, y se acabó, se terminó ahí. Pero hay 10 que van a otro, que es el uso de drogas, que en vez de hacerlo de vez en cuando, lo hace por allá los fines de semana, todos los fines de semana. Bueno, ese ya se está complicando un poco más fácil para rehabilitarlo, pero ya tiene un problema. Y después el abusador de drogas, que es el otro paso. El abusador de drogas lo hace en forma reiterada, con regularidad en el tiempo. Y ese termina generalmente en la enfermedad adictiva, en la compulsión, en la necesidad de consumir sí o sí, y de cualquier manera. Muchos delitos se cometen a través de ir de la mano de la droga. Por lo menos en los casos que nosotros tenemos y vemos, ¿no? Y tenemos cerca de 8.000 registrados. Acá tenemos otra pregunta que, ¿qué opinión tiene sobre el Hospital Reencuentro de La Plata? El Reencuentro hizo un buen trabajo, más te digo, cuando se fundó el Hospital Reencuentro, ahí en calle 64, nosotros concurrimos, empezamos a trabajar en ese lugar y aprendimos mucho de la drogadependencia en ese lugar. Lo que pasa es que después se hizo un hospital de salud mental y hoy no hay tratamiento psiquiátrico, ni psicológico, ni interdisciplinario una vez por semana. Los tratamientos tienen que ser continuos, lo tenés que hacer todos los días, lunes a viernes, si no, no funciona. En un lugar donde el chico va a decir lo que el profesional quiere escuchar, no sirve. Tiene que ser en un lugar donde vaya todos los días y cuente todos los días su historia. Y hable todos los días. Porque en el fondo, la psiquiatría, la psicología es eso, ¿no? Decir muchas veces lo que te duele, ¿no? Y es de la única forma que la vas a curar. Y yo lo estoy simplificando, ¿no es cierto? Porque me imagino que los que escuchan puede haber profesionales y dirán qué loco que está este muchacho, pero más muchacho poco. Pero no, espero que sea para todos esto, pero que les sirva a todos. Lo único que le digo a los que escuchan y no tienen nada que ver con la medicina, si ustedes sospechan un consumo, consulten al profesional, al psicólogo, consulten al psiquiatra, consulten al médico de cabecera, al médico de familia, consulten. Ellos lo van a saber guiar. Bueno, y la última pregunta... Sí, perdón. No es cosa de chicos que consuman, como dicen algunos padres. Es una cuestión de chicos. Ya se les va a pasar. No. La última pregunta que hacen acá es pautas o cosas que nos pueden llegar a alarmar de que está consumiendo. Sí, algunos elementos para mirar, como para mirar al hijo. Lo primero fíjate vos que la droga es incompatible con la familia, es incompatible con la escuela, es incompatible con la ley, es incompatible con el trabajo. Es decir, un individuo que venía prolijo, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un adolescente, que en el colegio no tenía problemas y en un momento empieza a fracasar desde el punto de vista académico. Lo primero que tenés que mirar es qué es lo que está pasando.
o tiene un problema que hay que hablarlo, o puede haber aparecido la droga en su consumo. Nosotros tomamos como hecho de partida de consumo el año en que dejaron la escuela. Si dejaron el segundo año, que generalmente es ahí, segundo, primero, tercero, ahí es donde empezaron a consumir. Porque es incompatible las dos cosas. No se puede estudiar y consumir. Ese es uno de los primeros elementos que nosotros tenemos que fijarnos. Y después hay mucho. Un individuo que vivía contento en su casa, que se reía, que abrazaba a sus padres y que charlaba y conversaba y se transforma en un chico hosco, cerrado, que se encierra en su habitación mucho tiempo, que se abandona en su aspecto físico, que tiene un olor determinado que puede ser a pegamento o que puede ser a marihuana, que son olores que no están acostumbrados a la familia, hay que abrir el ojo, porque eso puede estar ocurriendo. Eso puede estar ocurriendo. Bueno, Fabio, no sé si querés darle un cierre. Ahí va. Pará. Ahora sí. Hola, sí. La verdad que, bueno, primero agradecerle, obviamente, Juan Carlos, que haya sido tan claro para explicarnos estas cosas. Seguramente nos quedó con muchísimas ganas de estar, que el viernes que viene llegue rápido, ¿no? Para seguir aprendiendo un montón de cosas. Yo la inquietud que tengo, y se la quiero transformar en pregunta, es el tema de que ya tenemos chicos adolescentes, o en algunos casos jóvenes, que son hijos de personas de consumidores, digamos, de adictos y demás. Esos chicos obviamente están mucho más expuestos a la adicción, ¿o no? Pregunto esto porque le digo, mi padre, por ejemplo, fue un gran fumador, que fumó 3 o 4 paquetes de cigarrillos diarios. Nosotros somos 7 hermanos y no fumamos ninguno. No le digo que no hemos probado en algún momento de nuestra adolescencia algún cigarrillo, pero que no agarramos el hábito o la adicción de fumar. En el tema de la drogadicción, puede pasar de las otras drogas, de las otras sustancias, ¿no? ¿Puede pasar algo parecido o no? Vos decías decir hijos de adictos. Nosotros estamos atendiendo tercera generación de adictos. Es decir, el abuelo atendimos al hijo y ahora atendemos al nieto. Pero acá habría que recurrir, ¿no es cierto?, a cómo se forma, cuáles son las causas que intervienen en la drogodependencia. Y ya está demostrado que el 50% de las causales de la drogodependencia son genéticas, de origen genético, que las llevas puesta adentro como sello, ¿no? Y el otro 50% es la intervención del ambiente. Ahora, viste que nosotros inventamos palabras permanentemente. Bueno, ahora se inventó la epigenética. ¿La epigenética qué es? Lo que puede hacer el ambiente para modificar el gen. Es decir, que no significa de que vos vengas con un gen determinante de drogodependencia. En el alcoholismo está demostrado ese gen, para que seas alcohólico. El ambiente, si vos no estás en un ambiente de alcohólicos, lo más probable es de que vos nunca tengas alcohol, a pesar de que tenga la genética del alcoholismo. ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo que te pasó a vos? Vos podrías traer el gen del tabaco, pero el ambiente, de alguna manera, te modificó esta posibilidad genética. Claro. Bueno, nos encontramos el viernes que viene a las 19 horas. Acá estamos. El agradecimiento para todos los que van a cocinar, cocinen rico y el resto que la pasen bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a Alejandro también, Serafini, y al otro Alejandro Santistia, uno de los nenes de Juan Carlos, que fue quien hizo el nexo con el doctor para que hoy lo tengamos presente. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Bueno, gracias, Fabio, a vos. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias, buen fin de semana. Igualmente.